Bueno, vamos a prepararnos para pasar a la próxima ponencia, pero resumiendo en sentido general, la exposición de Beatriz y la exposición de Costa Rica, ambos nos situaron en lo que es el desarrollo, lo que es desarrollar un producto que responda a las necesidades del productor. Vimos cómo Beatriz nos desarrolló el concepto de oferta y demanda en este tipo de productos y cómo ella luego nos trasladó a lo que son, cómo establecer los índices para poder manejar estos tipos de productos. Y un concepto importantísimo que vi en la exposición de Beatriz, cuando ella se refería a definir el perfil del posible consumidor, que quizás no lo tomamos en cuenta nosotros diariamente, y sí es importante por los aspectos que ella señaló. Y un elemento que ella destacó en su exposición, cómo buscar la sostenibilidad de un producto como este. Nosotros tenemos que trabajar sobre eso, porque no hacemos nada con emitir un producto ahora y que se caiga mañana. Eso, para que el producto sea realmente rentable para el consumidor y para el país, hay que buscar que sea sostenible en el tiempo. La diferencia entre este tipo de productos y los productos que los seguros trabajan tradicionalmente es que aquí se trabaja por un país. El seguro agropecuario es por un país. El otro seguro es para mí, personalmente, para mi industria. Perfecto, eso está bien y es loable y es necesario. Pero aquí se piensa en la colectividad nacional, que es importante, por eso la sostenibilidad es básica. Y como ella lo explicaba de la parte micro, mesa y macro. Importantísimo ese concepto. Y los amigos de Costa Rica realmente nos han dejado impresionados con todo el proceso que ellos han llevado sin subsidio para llegar donde han llegado, sosteniendo un seguro que maneje prácticamente todo el concepto de garantía para los productores. Esto también nos sitúa a nosotros en revisar algunos aspectos que quizás nosotros no hemos mantenido, quizás no hemos solo fijado en un aspecto, mientras que Costa Rica ha podido situarse en la totalidad. Eso es lo más importante, y con esto damos paso a los amigos del Salvador, que van a exponernos ahora la situación del seguro agropecuario en El Salvador. Hola, buenas tardes. Espero que hayan tenido un buen almuerzo. Buenas tardes a los presentes y a los que nos ven a través de internet también. Y muchas gracias a República Dominicana por el recibimiento tan cálido que hemos tenido en estos días. Bueno, yo voy a empezar iniciando sobre la experiencia de El Salvador en el tema de seguros paramétricos. No sé ahí quién me está ayudando con la presentación. No es esa. Bueno, quizás mientras lo proyectan, solo comentarles que nuestra experiencia en tema de seguro paramétrico es reciente. El Salvador recientemente está implementando este tema de seguro, este tipo de seguro, pero solo quiero dejar un antecedente, y es que los seguros paramétricos cada vez más van cobrando relevancia. Hemos hablado de la importancia de alguna manera de asegurar la producción del sector agropecuario en diferentes países y que nos unamos como región. Quiero mostrarles una reciente declaración que indica lo que yo les comento, que cada vez más está cobrando relevancia la importancia de contar con seguros que de alguna manera puedan contrarrestar los riesgos cuando estos se hacen efectivos. Gracias.
Ahí está. Ahí está. Vale. Miren, este es el economista jefe de la FAO. Esta declaración salió publicada recientemente y es de fecha 16 de septiembre de este año. ¿Y qué es lo que dice? Uno de los mayores problemas de los agricultores es la falta de dinero para invertir y seguros para proteger sus cosechas, asegura el jefe economista. Por eso les digo yo que cada vez más todas las organizaciones, los diferentes países están cobrando conciencia sobre la necesidad de contar con seguros para cubrir esos riesgos en los que a veces los productores se ven involucrados por los diferentes fenómenos climatológicos. Así que yo les voy a hablar un poquito sobre los aspectos generales de los seguros paramétricos aplicados desde El Salvador. Bueno, empezando por experiencias y lecciones aprendidas en el desarrollo de seguros agropecuarios tradicionales e indexados. El Salvador es el país más densamente poblado en Centroamérica. Ese es el primer reto que nosotros tenemos que enfrentar como país, es ver cómo podemos hacer para proteger a una población o a un sector de la población que es grande, que es densamente poblado y que representa un índice grande. Digamos que la mayoría de la población está concentrada en la capital, pero en el resto del país, que es agropecuario, digamos, todavía hay un sector importante que debemos de ver cómo tenemos que cubrirlo o protegerlo. Año con año, los factores climáticos dañan los cultivos de cientos de micro y pequeños productores agropecuarios en todo el país. Este es el segundo factor, que creo que es un factor común. Año con año, todos los países, diferentes regiones, según donde se encuentran, nos enfrentamos a esos retos. ¿Cómo podemos minimizar esos daños que causan los diferentes riesgos climatológicos? Además del riesgo climático, existen limitaciones en cuanto a la oferta de financiamiento. Creo que lo hemos dicho durante toda la mañana. Tenemos, digamos, un problema porque la oferta de financiamiento es muy poca y a veces también los agricultores no tienen esa conciencia y es lo que alguien decía. Primero, ¿cómo lo pagan? ¿Cómo se paga? Y segundo, que no le dan prioridad a eso porque no han entendido, no han comprendido de la importancia que eso puede representar. Y el otro fenómeno que también alguien mencionaba es, yo recibo, mis ingresos son pocos, yo no puedo destinar mis ingresos para pagar un seguro, le dan prioridad a otras cosas. Y contar con herramientas que permitan mitigar los riesgos en las operaciones es lo que se pretende, ¿verdad? Es un incentivo para acercar productores y servicios financieros al sector productivo. Voy a tratar de moverme, porque yo sé que por la hora, esta es la hora del sueñito, ¿verdad? Así que voy a tratar de ir un poquito rapidito y así de moverme para que no se me vayan a dormir. Vaya, ¿cuáles son los principales riesgos naturales de El Salvador? Tenemos 3. Exceso de lluvia, la sequía y los terremotos. Seguros basados en índices o parámetros. Ya sabemos que los seguros paramétricos se basan en la medición de un fenómeno natural o un índice, por eso se llama paramétrico, y el pago de montos predeterminados cuando se alcanza el parámetro contractualmente acordado, por ejemplo, la cantidad de 1 milímetro de lluvia. Ese es un parámetro. ¿Cuándo entra el seguro paramétrico? Cuando ha determinado determinada cantidad de lluvia, por ejemplo. ¿Cuáles son los beneficios en El Salvador? Pagos inmediatos sin previa documentación, sin necesidad de ajuste de siniestros, continuidad de actividad productiva, transparencia en el pago, sin riesgo de mora, cobertura contra daños indirectos a la actividad productiva. Ya les voy a explicar para que ustedes puedan ver más claramente esos beneficios que nosotros hemos logrado alcanzar con la aplicación de seguros paramétricos. Implementación institucional de los seguros paramétricos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Como ministerio somos el ente encargado de aplicar las políticas y administración de las actividades del sector agropecuario. El Ministerio de Agricultura y Ganadería es el ente designado del Estado para aplicar políticas, entre otros aspectos. Nosotros, como ministerio, tenemos adscritas diferentes instituciones que ven determinados sectores.
Por ejemplo, solo para darles una idea, está adscrita el Consejo Salvadoreño del Café en tema de café. El Banco de Fomento Agropecuario, que ya va a pasar el licenciado, en ese tema financiero. Tenemos el CENTA, que es el Instituto de Transferencia Tecnológica, tenemos la ENA, que es la Escuela Nacional de Agricultura, y así tenemos diferentes instituciones que son autónomas, pero que de alguna manera están vinculadas al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y está el Banco de Fomento Agropecuario, ya va a pasar el licenciado. Ahora, como ministerio, nosotros contamos con una Dirección General de Comercio Agropecuario que en el año de 2021, a este año, implementó un programa de microseguros paramétricos con el acompañamiento del PMA. Nosotros ahí encontramos el cómo pagar. Hicimos una alianza estratégica, si lo podemos decir, con el PMA, donde dijimos, vamos a implementar los seguros paramétricos. Y en primer lugar, nosotros vamos a absorber lo que cuesta. ¿Cuál es la idea de esto? Pues precisamente es implementar los seguros paramétricos sin enfrentarnos con ese problema de ¿y cómo pago? Para eso se ha buscado un número de beneficiarios, claramente. No es un programa que cubre la totalidad de la población, pero hay un número representativo ahí. ¿Cuál es la idea? Que el agricultor entienda la importancia a medida pasa el tiempo, porque el primer año es una cobertura de 100%, el segundo año ya no, ya es una cobertura de 75%, el tercer año 50% y el último año 25%. Es una implementación gradual en la que los agricultores que son parte del programa digan, voy entendiendo la importancia de contar con un seguro paramétrico y me voy a hacer responsable de poder pagarlo. Entonces tenemos la implementación de seguro paramétrico para la actividad productiva de 4.448 microseguros para pequeños productores. Eso sí, son microseguros paramétricos. Vamos a ver por qué podemos decir que son microseguros. ¿Cuáles son los aspectos principales de estos microseguros? El seguro protege a los pequeños agricultores y microempresarios contra la pérdida por la interrupción de la actividad comercial causada por sequías. Y ahí hay unos parámetros del programa que actualmente nosotros aplicamos. Por ejemplo, el 50%, por exceso de lluvia el 100% y los terremotos el 50%. La suma asegurada para el 2023 son $500. Y el perfil del beneficiario son pequeños productores agrícolas, personas microempresarias con enfoque de género. Alguien mencionaba también que es difícil encontrar ese equilibrio, ¿verdad?, entre el riesgo y lo que se paga y cuánto cubre. Entonces, digamos que aquí podemos reflejarlo de alguna manera. $500 puede ser poco comparado con la pérdida que alguien puede tener por algún fenómeno climático, pero es una suma, por algo se empieza, ¿verdad? Una suma razonable, digamos, si lo podemos decir. Cuando tenemos exceso de lluvia, aquí son, digamos, los principales determinantes de la aplicación del microseguro paramétrico, y es que si el siniestro inicia cuando el detonador se activa en un periodo de lluvia acumulada, es decir, en nuestro microseguro paramétrico hemos establecido estándares, criterios, en qué momento va a aplicarse, que es lo convencional, lo normal en todo tipo de seguro, y hacer elementos diferenciadores entre, por ejemplo, si llovió 2 días seguidos, si solo llueve un día, si llueve el otro mes y así. Eso es más o menos en el caso de los 3 fenómenos, ¿verdad? En el caso de la sequía es igual. Dentro del microseguro paramétrico se establecen los estándares de cuándo va a aplicarse, cómo va a aplicarse. Por ejemplo, un siniestro de sequía ocurre cuando se activa el detonador de un mes calendario, cuando el detonador se activa en el siguiente mes calendario, tal activación constituirá un siniestro diferente. Y ahí cada tipo de seguro lleva sus parámetros. Al igual que en el terremoto, también en ese caso
si ustedes se fijan, son parámetros sencillos. No, hemos tratado de hacerlo de la manera más sencilla posible y clara, que se logre determinar cuándo debe de aplicarse seguro. Claro está que van a haber muchas situaciones en las que probablemente no encaje en esto, ¿verdad? Entonces ese es el reto. ¿Cómo lograr cubrir todos los riesgos que causa un fenómeno de manera que el productor no se vea beneficiado y al final no se perjudique toda la agricultura? Bueno, ahí un poco de las experiencias. Cuando hay cobertura por terremoto, cobertura de exceso de lluvia, cobertura en el caso de sequía, ahí vemos abajo reflejados los parámetros, las magnitudes, la intensidad de Mercalli, por ejemplo, en el caso de un terremoto, los milímetros de lluvia que se requieren, en el caso de sequía, que va por días, y así, ¿verdad? ¿Cuánto es la indemnización según el fenómeno, según cómo esté el índice? Por ejemplo, si la magnitud es 5, es el 50, cuando es 4 es menos y así, ¿verdad? Entonces se ha determinado los tipos de magnitudes y cuál es la cobertura que se da por tipo de magnitud, según de acuerdo al fenómeno. Ahí está un poco, digamos, a manera de muestra cómo es el seguro cuando alguien lo contrata. Y como Ministerio de Agricultura también estamos implementando un proceso de enseñanza, es decir, encontramos los beneficiarios y dijimos, bueno, 4.500 personas aproximadamente vamos a beneficiar con este programa. ¿Qué sigue? El siguiente paso es educar, enseñar, porque creo yo que es importante hacer énfasis en eso, ya que muchas veces nos preocupamos de las políticas que vamos a implementar, pero también es importante que la persona que va a recibir ese beneficio entienda qué es lo que está recibiendo y sea educada. En la medida en que nosotros eduquemos, vamos a crear esa conciencia y las personas se van a sumar a este tipo de esfuerzos. De parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, capacitamos a 457 agricultores. En el caso del CENTA, 3.899 productores. En el caso del ISTA, también 92 productores. Datos de beneficiarios a través del CENTA, ahí más o menos les estoy plasmando, solo para que tengan una idea por tipo de departamento, cuántas personas y de qué género, si es femenino, si es masculino. Es importante destacar que para nosotros se debe priorizar las zonas más afectadas. Por ejemplo, ¿cómo lo implementamos en El Salvador? Vemos cuáles son los sectores que están en el corredor seco, porque son los que son más propensos para los diferentes fenómenos climatológicos y ubicamos a una población determinada. Dependiendo digamos, el riesgo que corre, es el número de beneficiarios que se tiene para este programa, porque esa es una medida que nosotros tenemos para paliar los efectos de un fenómeno climatológico. Lecciones aprendidas, definir adentro del programa 2 etapas para el abordaje oportuno para que los productores tengan acceso a los seguros. Porque digo 2 etapas, actualmente es una etapa, pero consideramos que en 2 etapas se puede condensar más la información y transmitírsela de manera adecuada. En la etapa 1, los productores primarios de los rubros, granos básicos, maíz, sorgo, arroz, frijol, los cuales tienen la vulnerabilidad de ser afectados por exceso de lluvia y sequía. Y en la etapa 2, productores con inversión estructural o producción semi enfocado a productores con sistema de riego, estructura de protección de cultivos con macro y micro túneles, casas mayas e invernaderos. Vean esto, el tema de seguros paramétricos para nosotros va acompañado de otro tipo de esfuerzos. Es decir, no solo es la implementación del seguro,
sino que tenemos que acompañarlos también en sus esfuerzos para la producción. En el caso de nosotros, hemos enfocado a productores con sistema de riego que tienen mayor potencialidad, digamos, para ser beneficiados por ese programa, estructuras de protección de cultivo como macro y microtúneles, casas mayas e invernaderos. Lecciones aprendidas, revisar los parámetros para que el microseguro sea más atractivo y beneficioso para los productores. Es decir, ya tenemos determinados criterios, pero es importante también revisarlos, porque de repente hay fenómenos o hay efectos que se nos escapan y lo que queremos es abordarlo, porque hemos tenido, por ejemplo, quejas de determinadas situaciones, llega el productor con su seguro y se le dice no, eso no encaja. Entonces nuestro reto como país es revisar esos criterios para que todas las situaciones que puedan afectar sean contempladas y así minimizar los riesgos que nosotros tenemos. Bueno, básicamente esa es la parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, eso es lo que nosotros tenemos como lección aprendida del país. Como les decía, es una medida recientemente implementada, pero vemos que cada vez más va cobrando más importancia. Nosotros en eso estamos chiquititos, digamos, pero estamos conscientes como ministerio que es necesario sumarnos a todos los esfuerzos para que cada vez más podamos minimizar riesgo a través de esta medida con la implementación de seguros paramétricos. Nosotros como país logramos hacerlo, como ya les digo, con cooperación de un organismo internacional. De otra manera quizás no hubiera sido posible. Y la estrategia es esa, primero poder cubrir y después crear conciencia para que las personas puedan sumarse y determinen que es importante y le den prioridad a eso. Dejo al licenciado Herbert para que continúe con la presentación en cuanto al Banco de Fomento Agropecuario. Bueno, gracias, buenas tardes. La hora más difícil, cafecito. Bien, como ya lo planteaba Claudia, los esfuerzos que están haciendo a través del Ministerio de Agricultura, de igual manera voy a comentarles la experiencia que nosotros como Banco de Fomento Agropecuario hemos tenido en este tiempo que hemos implementado lo que es el seguro paramétrico. Sí. No, pero no está proyectado. Ok. El Banco de Fomento Agropecuario es una institución oficial de crédito autónoma. Tenemos ya recientemente cumpliendo 50 años de atender el sector agropecuario del país. Nuestra visión, pues, convertirlos en el año 2030 en un banco de desarrollo rural que contribuye al crecimiento, por supuesto, sostenible. Basados en objetivos meramente estratégicos, de acuerdo a nuestro plan, nuestro modelo de negocio está enfocado en atender créditos, los diferentes sectores a través de 4 bancas. Nuestra principal banca es la banca agropecuaria, donde se concentran todos los créditos que van orientados al sector agropecuario, ¿verdad? Nosotros atendemos todo el sector. Además, atendemos también el sector de la microempresa, el sector de la pyme, el sector también de la agroindustria, etc. A nivel nacional tenemos 79 puntos en donde atendemos a todos los sectores productivos y estamos trabajando en acercar los puntos para que más productores puedan tener acceso a financiamiento. El Banco de Fomento Agropecuario a nivel de nuestro país es el único banco que atiende al sector agropecuario, específicamente al sector más vulnerable, específicamente al microproductor, aquellos chiquititos, ¿verdad?, de subsistencia,
Y pues esa es nuestro mayor cantidad de clientes que atendemos año con año, cada ciclo agrícola. Estamos atendiendo alrededor de los 18,000 productores, colocando alrededor de los 41 millones de dólares cada ciclo productivo. Bien, la experiencia con el seguro paramétrico la iniciamos en el año 2016. En nuestro país la cultura del seguro es bastante complicada y no solamente lo vemos desde el punto de vista de un seguro que va a cubrir, va a garantizarle al productor minimizar el tema de pérdidas, etcétera, sino que también lo vemos hasta en los seguros de vehículos. La gran mayoría no tenemos un seguro de vehículos. Entonces la cultura del seguro es bastante complicada. Entonces ese es el primer paradigma que hay que romper, y no digamos con los microproductores, que para ellos pagar $40 más por el seguro, pues para ellos les significa también dejar de comprar un quintal de abono, por ejemplo, ¿verdad? En el año 2016 que nosotros iniciamos, como le decía Beatriz, agarramos nosotros 700 productores y dijimos, bueno, vamos a comenzar con estos 700 productores a poderles subsidiar como banco de fomento del 25 hasta el 100% del costo de la prima. ¿Sí? Eso fue lo primero que hicimos para comenzar a despertar en ellos el tomar un seguro. Claro, ahora lo vemos, ya les voy a mostrar las cifras. Ahora vemos que sí valió la pena. ¿Por qué? Porque son cada año más productores los que van tomando un seguro. Y por supuesto, como banco, haciendo también todas las estrategias comerciales necesarias para poder impulsar la colocación de un seguro. Bueno, ya lo hemos hablado, el tema de los beneficios, ya dijimos que es un seguro que prácticamente es un seguro ágil, es un seguro del cual no vamos a tener que andar buscando al productor para que llene esta hojita o un reclamo, etcétera, etcétera. Es un proceso sumamente ágil. En el Banco de Fomento, las primas que nosotros tenemos por banca, también porque atendemos también a al sector de la microempresa, en el caso del de la banca agropecuaria, todos los créditos específicamente para el sector agro tienen las primas andan por el 4.62%, ese es el costo de la prima. Y para el sector de la microempresa estamos hablando de una prima del 2.48, ese es el costo que tenemos. Los plazos deben de ser, ese sí va ligado a un crédito, como lo discutíamos en la mañana, sí va relacionado a un crédito, pero los créditos tienen que tener ciertas condiciones, no créditos arriba de 18 meses, no créditos arriba, es decir, de 18 meses para abajo, nosotros ya se puede calificar para poder aplicar a un seguro y por supuesto también un monto de crédito hasta $10,000. La gran mayoría que nosotros tenemos son microproductores que en promedio andan por los $2,600, $2,000 a $3,000 más o menos el crédito. Son créditos chiquitos, ¿verdad? Los canales de venta son a través de los 79 puntos a nivel nacional, la necesidad satisfecha, la continuidad de la actividad productiva, porque de igual manera al productor se ve afectado, ¿verdad? Su actividad, pero de igual manera el banco está presto a poderle atender con un nuevo crédito. Por un caso él tuvo una pérdida y él quiere nuevamente volver a sembrar o volver a cultivar, el banco también le financia, por supuesto con tasas sumamente bajísimas. Estamos hablando de créditos de tasas del 4% anual. Aparte de eso de que en cuanto a los medios de pago, todas las primas son cobradas, por supuesto, en un inicio cuando se otorga el financiamiento y se hace, como les decía, a través de los 79 centros de servicio. El flujo para el pago del seguro, pues un flujo sencillo, ¿verdad? Donde prácticamente esto depende digamos, del siniestro. Eso se le comunica inmediatamente al productor a través de un mensaje de texto y se aplica el pago al crédito y ya si el caso del cliente o el productor ya hubiese pagado el crédito, entonces él
específicamente le va la plata a la cuenta del cliente, porque también está asociado a una cuenta de ahorro del cliente. En un principio, lo que veíamos un tanto como parte de las limitantes es que las instituciones financieras del país, quizás, bueno, no es quizás, por la siniestralidad, por la alta siniestralidad y por el sector, tenían miedo. Tenían miedo a atender a través de un seguro al sector agropecuario. No hay nadie más que lo atienda, solamente el Banco de Fomento, y ahora con la iniciativa del Ministerio de Agricultura, que está también trabajando con esos pequeños grupos que también está atendiendo, y pues entiendo que también está en la dinámica de poder crecer, ¿verdad?, en atender mucho más productores. Y la cultura también que les decía, que específicamente las instituciones financieras, por la misma cultura, pues no les apetecía atender justamente al sector con este tipo de seguro. Estos son los datos para que tengan una idea cómo hemos crecido en cuanto a la colocación de primas. Del 2019, me quedé con los últimos 4 años y hasta el cierre de agosto. Comenzamos, bueno, en el 2019, 9.525 primas, ahora estamos a los 9.636, pero de igual forma hemos atendido un total de 37.871 primas, por un total de monto de prima de $2.209.000. Los siniestros que se han pagado, bueno, el año pasado tuvimos un siniestro que también nos vino a golpear justamente al sector en el país. Hemos pagado un total de 33.191 siniestros en todo este periodo, y un monto indemnizado de 1.4 millones. Es decir, una cobertura de una siniestralidad del 67.22%. Eso es lo que se ha atendido, y ese es el dato que tenemos justamente hasta el corte del cierre del mes de agosto. Los impactos, bueno, ya lo decía, ya lo vemos en términos del monto de financiamiento de crédito. Hemos coberturado con el seguro paramétrico un monto total de $51 millones. ¿Sí? 37.871 pólizas. Siempre manejamos el tema de el enfoque de género, y les voy a comentar por qué. Aparte del subsidio que como banco dimos a inicio de la implementación del seguro, también tenemos la colaboración, digamos de esa manera, de la Fundación Luterana, que la Fundación Luterana tenemos un convenio con ellos, que ellos también agarran cierto tipo de cierta área del país, trabajan en la zona más del corredor seco, con mujeres específicamente, y a través del convenio que tenemos, ellos están también atendiendo alrededor de 300 mujeres, ¿verdad? Y ellos subsidian el 25% de la prima de la póliza, el 25%, pero eso ya impacta a las pequeñas productoras, ¿verdad? Eso año con año lo venimos renovando, quisiéramos que fueran más, ¿verdad? Para que más productoras en este caso pudieran acceder. La Fundación Luterana sí dice, ok, de acuerdo, te apoyo, 25%, pero tenés que cumplirme con estas condiciones que van específicamente con el tema de donde están ubicados en el corredor seco, y que el 60% sean mujeres. Esa es la condición. Y lo que les planteaba, 1.4 millones pagados en compensación, el 86%, por supuesto, fue para cubrir daños por lluvia excesiva. Como banco, estamos, como les dije hace un momento, implementando campañas. Todos los años tenemos una campaña que se llama la Copa Seguro, ¿verdad? A través de la cual impulsamos la colocación del producto seguro, o del seguro paramétrico. El producto seguro es el eslogan que nosotros tenemos. Y nuestro equipo de asesores, se llaman las personas que comercializan con los productores este tipo de póliza, ellos se motivan a colocar esto, ¿verdad? Cada año hacemos esa copa, ellos participan,
Y aquí está el resultado. Por ejemplo, en el año 2021 fueron 6.114 pólizas las que comercializamos a través de esa campaña que hicimos. Prácticamente hemos crecido al 2022 un 43.8%. Y lo que llevamos del 2022 hasta agosto, un 20% hemos crecido en cuanto a la colocación de ese seguro a través de estas campañas. Además, también en el proceso de inducción de nuestro equipo de asesores de crédito, también les damos capacitación, ¿verdad? Para que ellos entiendan, para que ellos al final puedan comercializar el seguro. Y lo que decía Marcelo en la mañana me llamó la atención y es la clave. El que el productor al final tenga claro el producto, porque si no ya se viene el tema del riesgo reputacional, ¿sí? Me dieron mentiras, me dijeron esto, me dijeron lo otro, y entonces ya eso ya va creando, digamos, como la negativa a tomar un seguro. Claro, estamos tratando de ver de qué manera innovamos con nuestros colegas, con nuestros aliados de micro, ver de qué manera también innovamos el tema de el producto que nosotros tenemos, de tal forma que a lo mejor tenga una cobertura más amplia para los micro y pequeños productores, ¿verdad? Estamos hablando de justamente en el caso de exceso de lluvia, cómo poder evaluar, analizar si el parámetro se baja, ¿verdad? De tal manera que eso también puedan beneficiarse más productores. Y de igual manera el tema de sequía, porque hoy por hoy estamos hablando de un periodo, en un mes no debe de haber X cantidad de días, ¿verdad? En un solo mes, pero a veces no se dan. Por ejemplo, puede ser que en septiembre se dieron la última semana 5 días de sequía, pero también se dieron los otros primeros 5 días del mes de octubre. Entonces, ¿cómo poder casar esos tiempos? De tal manera que también beneficie al productor y también evite menos impacto, por supuesto, para ello, ¿verdad? Los retos: fortalecer las cooperaciones que tenemos con la Fundación Luterana, con el Ministerio de Agricultura. También lo que les decía, justamente el tema del enfoque de género, que también queremos fortalecer. De hecho, precisamente por la cooperación que tenemos con la Fundación, buscar apoyos de cooperación también para accionar más el tema del seguro y, por supuesto, hacer una inteligencia de datos, que también es importante. Yo creo que ese es un tema importante, lo hemos hablado, para poder tener estadísticas que nos lleven a tomar decisiones en cuanto a mejoras, etcétera, ¿verdad? Y además proporcionar espacios para el involucramiento de otros actores relevantes. Ya lo decíamos, nosotros comenzamos solamente nosotros como BFA y el aliado, y ahora ya está incorporándose el Banco de Fomento, el Ministerio de Agricultura. Así esperaríamos que más instituciones se puedan involucrar y brindar siempre el apoyo e iniciativas relacionadas a la generación de un ecosistema de financiamiento. Esos son los principales retos que tenemos como BFA y, por supuesto, seguir atendiendo a muchos más productores con este tipo de herramientas. Muchas gracias. Gracias.